Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo en el canal número 822, en el programa número 800 y feria del canal del Ingenio. Recuerden suscribirse, recuerden dar like y recuerden verlo, no sean gachos. Vamos a hablar hoy, me lo voy a echar solito porque va a ser un tema breve, en el que hablaremos brevemente, como lo decía, de la controversial consulta que se dará en nuestro país el día 1 de agosto acerca de si se investiga los gobiernos de los expresidentes anteriores, se llevan a juicio, para el cual se ha implementado esta consulta ciudadana. Desde mi punto de vista, empiezo primero pues los motivos por lo que había que enjuiciar a los expresidentes. Y el periodo que comprendería la consulta sería de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto. Salinas de Gortari, desde mi punto de vista, prodigó una gran corrupción durante su mandato. Empezó en su sexenio la venta de garajes del país que se ha llevado a cabo en el periodo neoliberal, o que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, que ya terminó afortunadamente. Y sobre todo, durante su periodo hubo cientos de personas asesinadas de la oposición. Gente de izquierda, gente del PRD de antes, no del de ahora, que fueron muertos violentamente por ser opositores. Ernesto Zedillo tiene el estigma del Fobaproa, que lo implementó en contubernio con el PAN, y que ha sido el fraude más enorme que se ha realizado al pueblo de México en la época contemporánea. Aparte de las matanzas de Acteal, las matanzas de Agua Blanca, en que murieron indígenas, murieron campesinos a manos de grupos paramilitares y de grupos del gobierno. Y Vicente Fox, que también tuvo una enorme corrupción y un traidor a la democracia. Implementó el fraude que tanto dolor, tanta tragedia inició a raíz del tal fraude para el pueblo de México, y que hoy lo tenemos todavía vigente. Felipe Calderón, aparte de haber sido espurio, de haber llegado a través de un fraude, tuvo también una enorme corrupción. Nos dejó una estela de luz que costó 800,000, una barda de una refinería, que la barda costó, ya hubiéramos llenado los drenes aquí, que el canal que nos hace falta de desagüe para las aguas agrícolas, ya lo tuviéramos, y muchas cosas más con la tal barda. Y sobre todo, desde mi punto de vista, el genocidio que se cometió contra el pueblo de México en nombre de una supuesta guerra contra el narco. Una guerra de exterminio que se dedicó a exterminar a las personas que caían o que eran clasificadas o que se daban en enfrentamientos, muchas veces de manera equivocada, y que eran los daños colaterales tan famosos que Calderón nos decía que tenían que suceder, ¿no?, para lograr la paz. Y Enrique Peña Nieto pues fue el paladín de la corrupción, un personaje banal, frívolo, y cobijó pues la corrupción, que pienso yo fue el punto en el que tocamos fondo como pueblo, y fue un punto en que hubo mucha más gente que se opuso a eso que estábamos viviendo y que se levantó en votos, y que gracias a ello se pudo lograr el cambio de gobierno sin la posibilidad de fraude, puesto que había tal diferencia que era imposible ocultar el triunfo.
La consulta nos pregunta si estamos de acuerdo en que se investigue y se... es un poco ambigua la pregunta, un poco confusa, pero en teoría sería la investigación para llevar a juicio a tales personajes. Eh, yo estoy muy a favor de que se haga la consulta por varios motivos. El primero es porque es ley. Hay muchas voces que leo todos los días y que escucho que nos dicen que para qué hacer consulta si basta con aplicar la ley. Pero hacer la consulta es aplicar la ley. La ley nos dice que si una proporción de ciudadanos vota a favor de una consulta, entonces la consulta debe realizarse. Y si ustedes recuerdan, el año pasado se hizo una consulta ciudadana para ver si se realizaba la consulta de juicio contra los expresidentes. Les mandé varias fotos votando y me decían, eso es pura faramaya, es puro circo, maroma y teatro, no se va a hacer nada. Bueno, se juntaron el número suficiente de votos para que legalmente, por ley, se lleve a cabo esta consulta. O sea, el hacer la consulta es cumplir la ley. Entonces, desde ese aspecto, quienes dicen cumplan la ley, pues se está cumpliendo. Punto número 2. Es la primera vez en nuestra historia en que se va a consultar a la ciudadanía para una determinación tan importante como es el llevar a juicio, investigar y en su caso llevar a juicio a los expresidentes. Nunca en nuestra historia se había dado ese caso. Y eso implica que vamos a pasar, o sea, es un logro democrático el que pasemos de una democracia representativa, que era la que hemos tenido o es la que hemos tenido siempre, en la cual nos dicen vota y tu diputado, tu senador, tu gobernador te va a representar y va a hacer los cambios por lo que tú has luchado. Pero ya, o sea, tú ya votaste, yo diputado, yo regidor, voy a hacer las cosas por ti para que tú no te molestes. Y esa es la democracia representativa que hemos tenido, que por supuesto no ha funcionado muy bien, que digamos, a todos nos consta. Pues bien, la democracia participativa implica que nosotros ciudadanos nos empoderamos y nosotros ciudadanos, tenemos participación directa en las acciones que le estamos exigiendo al gobierno que lleve a cabo. Y eso representa un avance democrático bastante, independientemente de que se esté a favor o se esté en contra de lo que se consulta. El solo hecho de que haya esa consulta es un avance porque nos va a iniciar en un periodo diferente de nuestra democracia en el cual se va a hacer costumbre o se debe de hacer costumbre la participación ciudadana. Y eso es un hito de adelanto que nunca tuvimos anteriormente. Pongo un ejemplo. En 1953, con Ruiz Cortines, se le dio el voto a la mujer. Antes no podían votar la mujer. Se dio el voto femenino. Y poco a poco las mujeres fueron entrando en la política. En 1953 pudo haber mujeres que dijeran, ¿para qué voto si todo el gobierno es el mismo? Los hombres son los que dirigen la política. ¿Qué caso tiene ir a votar si nadie nos representa? Pues bien, las mujeres fueron cada vez ganando más terreno. De 1953 a la fecha, son 70 años. 68. Y en la actualidad, gracias a ese cambio, a esa apertura que se dio democrática en el 53 y que fue avanzando en el sentido de ir reformando más leyes para que fueran teniendo más participación, hoy tenemos varias mujeres gobernadoras electas, tenemos en el gabinete del gobierno actual muchas mujeres, no sé exactamente, pero yo creo que está mitad y mitad entre hombres y mujeres que tienen puestos de primer nivel, y en la Ciudad de México gobernando una mujer, y creo que por primera vez existe la verdadera posibilidad de que en un futuro una mujer sea presidenta de la República. Entonces, y todo empezó a raíz de la apertura
conceder el voto femenino. Exactamente lo mismo. Esto es solamente el inicio de una participación que en un futuro puede ir creciendo cada vez para tomar medidas, como muchos países europeos. Siempre que habla uno de este tipo y comparamos con primer mundo, surgen las burlas y surgen las descalificaciones y cómo nosotros vamos. Yo creo que ese complejo que traemos de invadidos o de conquistados, pero creo que en general el pueblo de México ha demostrado bastante valía. Es un pueblo que ha luchado por las reivindicaciones democráticas y creo que va a responder totalmente en este tipo de apertura que se nos está dando. Entonces, desde mi punto de vista, ese es un punto muy importante a tomar en cuenta, el inicio de una nueva era que vamos iniciando en la democracia mexicana. Y por último, para quienes dicen que es pan y circo, yo pienso que si resulta que fue pan y circo, yo cumplí con mi deber de ejercer mi voto y de exigir como ciudadano lo que creo que debe de ser. Si se cumple o no se cumple, eso no depende de mí, pero sí depende de mí tomar la decisión de actuar, de participar y de decidir el futuro que creo yo que merecemos como mexicanos. De tal manera que yo conmino a quienes piensen como yo, que no se dejen influir por las voces que tratan de desalentar el voto, puesto que tenemos por primera vez la oportunidad de ser tomados en cuenta para este tipo de decisiones y es nuestro deber ciudadano, ya sea que vote uno sí, ya sea que vote uno no, pero acudir a expresar lo que crea uno que es lo correcto. Va a haber descalificaciones, como siempre las hay. Repito, no sabemos si realmente se llevará o no se llevará a cabo el consabido proceso, pero otro punto que me pasó es, por último, el simbolismo. El simbolismo que representará el repudio del pueblo de México a los gobiernos corruptos que nos precedieron. Y ese simbolismo para mí es más importante que el que fueran o no fueran a pisar la cárcel. El simbolismo de generar una percepción en nuestro pueblo de que la corrupción se castiga, de que la gente rechaza la corrupción, de que rechazamos la ideología que durante tanto tiempo hemos tenido de que el que no tranza no avanza, de que el que llega al gobierno y no se enriquece es un tonto, que para qué llegó si no salió pobre, qué tonto tuvo la oportunidad. Ese tipo de ideología que hemos influido en nuestros jóvenes y que a veces no se dice, pero lo ve uno en el vivir diario, cómo festejamos al que se enriquece con la corrupción. Ese tipo de ideología de nuestro pueblo, cambiarla, que la gente corrupta se dé cuenta de que el pueblo lo rechaza, ese solo simbolismo, para mi punto de vista, vale la pena. Es suficiente razón para ejercer el voto. No los aburro más. Acuérdense a dejar comentarios, si están a favor, si están en contra, dar like y suscribirse al canal. Y nos vemos en 8 días. En 8 días vamos a tener unos invitadazos. Hoy hablé con ellos. El Arqui Peña, Ulises Pinzón, y vamos a hablar sobre la situación legal actual de la planta de amoníaco. Y les voy a presentar a nuestro gran compañero que se va a integrar en el programa próximamente, el gran Gustavo, que ya dijo que va a votar por el sí. A ver, Gustavo, ¿vas a votar? Ahí está. Sí, vámonos. Y ni digan que le movimos la patita. Entonces nos vemos en 8 días. Va a estar buena la plática. Hay muchos rumores de que va a la planta, de que ya dijeron que sí, que el alcalde apoya. Vamos a ver legalmente cómo va el proceso, qué es lo que finalmente va a marcar la pauta, si se va a dar o no se va a dar. Nos vemos en 8 días.